En el debate que escuchábamos recién estaba Ricardo Claes y Roberto Carles. Ricardo Claes es un ex viceministro de Justicia y Carles es un integrante de la comisión que redactó el código y una de las personas que ha salido a defender esta reforma que se está discutiendo hoy por hoy. Vemos una segunda parte de este debate y tenemos los invitados en el piso. Cuando se refiere a las cárceles, dice que serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de quienes están detenidos en ella. Y me detengo en la palabra seguridad, porque esta seguridad es para quienes están detenidos, pero no excluye a la seguridad del resto. Si uno sigue la Constitución Nacional, el artículo 18 establece que las cárceles serán sanas y limpias, ¿sí?, para seguridad de los presos. Bueno, entonces eso ya nos da la pauta de que estamos en un sistema que se orienta hacia la resocialización. Nuestra civilización ha adoptado el sistema carcelario y es muy difícil pensar algo que lo sustituya. Yo no soy abolicionista. Es muy difícil pensar algo que sustituya a la cárcel. Le han dicho a Massa que vaya, no sé, a estudiar o cosas del estilo, pero en realidad no le han contestado, por ejemplo, por qué plantean una reducción de penas en delitos gravísimos. La pena del delito de violación es la misma que la del Código vigente, con un agregado más, que para los casos de violación a menores de 13 años hemos aumentado el máximo de 15 a 18 años. Entonces yo me pregunto qué proyecto fue el que leyó Massa. El nuestro seguramente no. Debemos insistir en que es necesario que la sociedad argentina sea escuchada. El Código Penal no puede ser producto de una comisión, por calificada que sea esta. No podemos tirarle por la cabeza a la sociedad un Código Penal con 300 artículos y 600 páginas de fundamentación. Pareciera ser así, en general, que no refleja la posición que tiene la sociedad argentina sobre el derecho penal, sobre el Código Penal, para qué sirve este código, para qué puede servir. A lo que hay que tender y lo que hay que recordar es que, bueno, si se va a hacer, si se tiene que hacer, hay que hacerlo respetando los derechos de todos. Bien, está interesante también allí la discusión que se viene planteando y ya nos acompaña Marcos Sequeira, abogado tributarista que formó parte de la comisión de reforma del Código, y el doctor Eduardo Vallés, vocal de la Cámara Segunda del Crimen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera consulta, doctor Sequeira, ahí viendo un poco lo que se veía en ese debate, ¿se bajan las penas para los delitos más graves, tal cual decía este doctor, el Ricardo Claes? Mira, yo quisiera hacerte algunas aclaraciones previo a entrar en este tema, ¿no? La primera es con respecto a he transitado la Facultad de Derecho en 2 universidades, soy contador público. Ajá. ¿Sí? Y tengo especialización en materia penal económica y en derecho procesal penal y escribo mucho, 11 libros tengo específicamente escritos sobre temas que tienen que ver con el derecho penal económico y el derecho procesal penal. Precisamente el doctor Zaffaroni me convocó a partir de compartir algunas actividades académicas con él, universitarias, ¿no? Y alguna que otra conferencia y demás, para el tema penal tributario y penal económico. Con respecto a las penas, lo que vos me estás comentando, fíjate que paradójicamente yo fui dentro de mis ideas a pretender incorporar la ley penal tributaria, luego de la última reforma, acerca de la cual escribí un libro de 2 tomos, al Código Penal. No solamente a la ley penal tributaria, sino también a otras leyes construidas extramuros del Código Penal. Y bueno, desafortunadamente no tuve éxito dentro de este propósito central, porque, como te digo, contrariamente a lo que era mi vocación, se incorporó la ley penal tributaria dentro de este marco general criminal, pero no siguiendo la que yo propugno y acababa de comentar en este libro, sino tomando el régimen de España, del derecho español. Con eso le estoy diciendo de esta cuestión de diversidad de opiniones. ¿Eso no hizo que usted saliera a hablar mal del código? Ni Por de supuesto de las que no personas que estaban en el proceso. No. Desde ya que me anoté como número 1, según se lo dije a Zaffaroni y a otros ministros de la Corte que estaban presentes, al doctor Carles, que es quien coordinó todo el trabajo durante este año y medio, que voy a ser el principal
opositor a esta reforma del Código Penal, a punto tal que graciosamente le dije, no me pongan ahí en la presentación que están haciendo como asesor de esta comisión de reforma, porque cuando la lean mis colegas tributaristas se van a agarrar de los pelos. Yo estoy acérrimamente en contra de esto, ¿no? En materia penal tributaria específicamente, las penas se disminuyen. No aumentan, sino que se disminuyen. Respondiendo a tu pregunta. Cuando uno escucha estos comentarios, la discusión sobre, por un lado argumentando por qué es necesario reformar el código y por otro lado bajando la discusión a eslogans, a cosas muy pequeñas aparentemente, se pregunta cómo ve un juez esta salida a la calle del Código Penal, porque me parece que eso también es llamativo, ¿no? Bueno, en primer lugar te diría que es una oportunidad que habría que aprovechar y no desaprovechar, digamos, discutir un instrumento que regula la política punitiva del Estado en un sistema democrático y constitucional, me parece que es una asignatura pendiente que tenemos. En 1921 ahora, ¿no es cierto?, una discusión sobre el sistema y vinculado con las políticas públicas de seguridad y de prevención, me parece que es necesario, ¿no? De hecho, las reformas espasmódicas que se han ido haciendo del Código Penal hasta la fecha, los que se conocen como las leyes Blum y demás, todas han sido de aumentar las penas, y lo cierto es que los resultados están a la vista, es decir, los problemas de seguridad siguen y a veces con mayor intensidad y con mayor conflictividad social. Es decir, que este es un momento que no hay que desaprovechar. Yo no estoy de acuerdo con que el que haya algún sector que haya planteado, ¿no es cierto?, una actitud contestataria a través de eslogans, nos quite esa oportunidad. Al contrario, hay que defender esa oportunidad. Aquí lo que se trata es de discutir cuánta pena estamos aplicando, si es proporcional, si es necesaria, si es efectiva en los niveles de prevención o si es al revés, cuando es desproporcionada, el efecto es estimular las reincidencias, si es caras, si hay otras alternativas posibles. El proyecto hace una propuesta sistemática, completa, adornándose con todo lo que es los estándares del derecho internacional. La globalización tiene que llegar también al Código Penal y me parece que es una oportunidad que no se puede desaprovechar, digamos. Se habla mucho del tema de la reincidencia. ¿Podemos explicar un poco qué dice este proyecto y para que la gente entienda si se elimina o no se elimina? Bueno, el instituto de la reincidencia sí se elimina. Concretamente, los efectos de que una persona sea declarada reincidente cuando se lo condena es porque registra una condena anterior y es que puede valorarse el antecedente anterior para graduar la pena por el nuevo hecho cometido y la nueva pena que el sujeto se le imponga va a tener que cumplirla en su totalidad. Esos serían los efectos del derecho penal vigente, que plantea una serie de problemas de cierta complejidad, unos vinculados, todos vinculados con garantías constitucionales, pero fundamentalmente, yo tenía alguna experiencia interesante en mi tribunal declarando inconstitucionalidades de algunos aspectos vinculados a la reincidencia cuando aplicamos prisiones perpetuas, porque, condenar a alguien por un delito grave a una prisión perpetua que está vigente hoy en el Código, con declaración de reincidencia o con algunas de las ampliaciones que se hizo en el año 2004 para los delitos de secuestros seguidos de muerte, homicidios criminis causa, en donde no se permite la libertad condicional, el efecto es el mismo de la libertad condicional, es decir, que tiene que cumplir la pena a perpetuidad. La verdad que hablar hoy de una pena perpetua, ya sea por declaración de reincidencia de toda la vida o porque se trata de estos delitos más graves, genera una tensión que es importante y de hecho, en los países que se han ido ajustando sus legislaciones a estas convenciones internacionales que tienen de carácter universal, el ejemplo de Brasil es el más cercano, ha prohibido la pena perpetua en la Constitución, digamos, ¿no es cierto?, como una forma de ayornarse y entrar en la globalización también, ¿no es cierto?, en materia de derecho penal. En nuestro país la Corte no ha tenido oportunidad de pronunciarse expresamente, pero lo ha hecho en una queja, un caso que se llama Jiménez, y ha dicho, Jiménez llevaba como 43 años preso, ¿no es cierto?, tenía una perpetua con declaración de reincidencia, y había dicho, tomó las palabras de los defensores al resolver la queja y no resolver la cuestión de fondo, y dijo que una prisión perpetua a perpetuidad, ¿no es cierto?, se asemeja a un tormento, ¿no? Y eso está prohibido hoy también por las convenciones internacionales que se han incorporado.
Y en el caso de Córdoba, el Tribunal Superior de Córdoba ha convalidado la prisión perpetua, pero siempre y cuando exista la posibilidad de la flexibilización del encierro en la etapa de la ejecución. Es decir, si no existiera la posibilidad de flexibilizar el encierro, recuperar la libertad durante la ejecución en algún momento, es inconstitucional. Esto sería la reincidencia vinculada a la prisión perpetua, que es una de las que desaparece, ¿cierto?, del anteproyecto. A ver si entiendo, pero, a ver, se elimina el instituto de la reincidencia, pero eso no quiere decir que el juez, que sabe que la persona que está siendo juzgada es reincidente, no pueda tener en cuenta que es reincidente. A ver, yo me fui más al tema de la prisión perpetua cuando aparece tensionada por la declaración de reincidencia. Dejemos de lado la prisión perpetua y analicemos lo que es la situación del anteproyecto. El anteproyecto, el derogar la reincidencia no significa, en el sistema del anteproyecto, implica la posibilidad de sustituir, después de cumplir una parte de la pena, ¿cierto?, con medidas alternativas que prevén, que van desde la prisión domiciliaria, la prisión de fin de semana, la prohibición de residencia en algún lugar y quedar sometido a reglas de inspección, que es más o menos algo parecido a lo que tenemos hoy con la libertad condicional, que desaparece del anteproyecto. Lo cierto es que cuando a alguien se lo declara reincidente en el código vigente, tiene que cumplir la totalidad de la pena, solo una flexibilidad muy breve a los últimos 6 meses antes de agotar la pena, con un instituto que se llama la libertad asistida, que prevé la ley de ejecución penitenciaria. Pero lo cierto es que el anteproyecto no elimina los efectos de tener una condena anterior. Lo elimina para algunos casos sí, para otros casos no. Es decir, aquí no es blanco-negro, por eso Zaffaroni decía que no se eliminan los antecedentes. A ver, cuando la pena que se impone es una pena en el anteproyecto de 3 años o menos, si tiene antecedentes, no se computan y no producen ningún efecto. Cuando la pena que se le impone por el segundo delito es entre 3 y 10, que ya son hechos de mediana gravedad, ahí sí se tienen en cuenta los antecedentes. Bien. Y específicamente se dice que si tiene una condena en los 5 años anteriores al hecho por el cual se lo está juzgando ahora, la posibilidad de flexibilización es más gravosa. A ver, ¿a qué me refiero? Si no tuviera el antecedente, con el cumplimiento de la mitad de la pena, puede evaluar a una sustitución de la pena de prisión por otra de las alternativas que trae el proyecto. Si tiene esa condena en esos 5 años anteriores, no se le niega el derecho, pero tiene que cumplir tiene que cumplir los 2/3. Bien. Y esto está enmarcado también en todo un sistema que me parece que es interesante advertir, que la sustitución por estas penas alternativas a la prisión se resuelven judicialmente y en base a un análisis que tienen que realizar los jueces directamente con el condenado, en donde ya no intervienen los servicios penitenciarios, sino lo que se propone es que se creen servicios judiciales, ¿no es cierto?, que sean los que controlan esto, porque, a ver, estos sustitutivos de la prisión se han aplicado en otros países y no ha sido muy bueno el resultado a nivel de prevención, pero no ha sido muy bueno porque sea malo el instituto, sino porque no ha habido realmente actividad de control. Y lo que se propone es pasar esa actividad de control al Poder Judicial y sacárselo del Poder Ejecutivo. En ese contexto se da esta flexibilidad.